En la fascinante travesía de talento humano, rediseñar nuestra carrera es más que una mera adaptación. Es una exploración profunda de cómo las antiguas prácticas se entrelazan con las revolucionarias ideas del presente. No estamos simplemente ajustando velas ante vientos cambiantes, estamos reinventando el barco. Y en esta ola de cambio, cada líder de talento se convierte en un eterno aprendiz, abrazando el desconocido mundo del futuro del trabajo con curiosidad y valor, cuestionando el status quo, buscando maneras más auténticas y humanas de conectar, de crecer y prosperar en el vasto océano del mundo laboral. En una época donde ser ingeniero de sistemas era como portar una pluma rara, ella, nuestra invitada de hoy, nació en una familia donde ambos padres portaban esa pluma. Creció admirando la dualidad de su madre, profesional resoluta y mamá dedicada. Y detrás de esas memorias hay una historia de caídas, levantadas y un legado inspirado en la casa donde creció. En el episodio de hoy navegaremos por la historia de una mujer que, impulsada por sus raíces y guiada por su pasión, desafió las normas. Desde querer ser diplomática hasta encontrar su llamado en el mundo de la tecnología y el talento humano. Pero no solo eso, también nos sumergiremos en cómo la tecnología redefine el panorama laboral y cómo adaptarnos a este futuro inminente. Así que prepárate para reflexionar, aprender y qué tal de pronto inspirarte. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama María Pía Logiovane. Ella lidera talento humano para América Latina en Philips y le marcó el hecho de tener dos padres profesionales en carreras atípicas para la época. Eran ingenieros de sistemas y ella, la mayor de 3 hermanos, recuerda con orgullo el rol profesional de sus papás y sobre todo el rol que además desempeñaba su madre en la casa. Y tengo muy lindos recuerdos de eso, ¿no? De verlos también a ellos dos como pares, desde el punto de vista profesional, de compartir por ahí situaciones que ellos tenían y en el trabajo y cómo podían apoyarse mutuamente porque los dos estaban en el mismo rubro. Claramente no dejaban de ser de otra generación, entonces si bien a nivel profesional muy compañeros, muy pares, en casa no, las tareas no estaban, digamos, distribuidas 50 y 50. En ese momento siempre era quizás mamá la que tenía toda la carga de la casa, del hogar, del colegio y nuestra. Hoy, mirándolo hacia atrás, entiendo también de la generación en la que nacieron y fueron educados, y entiendo, pero bueno, en aquel momento me acuerdo una anécdota, estábamos cenando familia y por ahí mi padre decía, ¿dónde está tal cosa? Y mi madre levantándose para servirlo. Y quizás yo un poco de defensora de pobres y ausentes, y tal vez uno de los motivos por los cuales también estudié, creo, Derecho, de estar cuestionando por qué tenía que a veces ser ella la que tenía que apoyarlo en esas cosas. Pero bueno. ¿Y cómo reaccionaba su papá? Por cierto, atención a una iniciativa que creó hoy con base en una experiencia en casa. Yo lo recuerdo, bueno, papá hoy ya no está más, hace 2 años falleció, pero en aquel momento me acuerdo frente a esa situación de que me miraba, ¿no? Entre que quería de alguna manera decirme que cómo me atrevía a decirle eso, pero a la vez yo creo que muy en el fondo de él, entendiendo desde dónde yo venía, y quizás como hija él estaba de alguna manera de acuerdo que yo le hiciera ese desafío. Entonces su reacción era con una mirada, ¿no? Mirándome diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero no, nada más que eso, digamos. Que de muy chica aprendí que no existe una sola forma de ver las cosas o de ser, porque de alguna manera también, digamos, mis padres para aquella época fueron un poco convencionales. ¿Y en qué sentido?
bueno, mi padre también trabajando en sistemas en una empresa multinacional automotriz, ahí conoce a mi mamá, pero el pequeño detalle es que papá era divorciado y de nuevo, en los años 70 en Argentina, digamos, si bien existía la ley de divorcio, no existía una ley para poder casarte nuevamente. Con lo cual, para la familia de mi mamá, en aquel momento fue como una especie de revolución, ¿no? Donde mi mamá termina conviviendo y no casándose con mi papá. Entonces, finales de los 70 lo trasladan a mi papá a Caracas, a Venezuela, y bueno, al poco tiempo, digamos, nazco yo, mi mamá viaja a Buenos Aires para tenerme, luego vuelve a Caracas. Después, a los pocos años, nace mi segundo hermano, Charlie, en Venezuela, y después de 5 o 6 años volvemos para Buenos Aires y ahí llega mi hermano más chico, Guido. Y el hecho, y acá un punto, cuando volvimos, al momento de buscar colegios acá, allá en Buenos Aires, muchos no nos aceptaban porque, claro, mis padres no estaban casados. Así que después en el 87, 88, creo que se sanciona una ley en Argentina donde digamos, se permite a los divorciados volver a contraer matrimonio, volver a casarse. Y un recuerdo que tengo es que tuve la posibilidad de ir al casamiento de mis papás. Hoy es lo más usual, mis sobrinas tienen fiestas de 15 y tienen los casamientos de padres o madres de sus amigas por segunda o tercera vez, pero en aquel momento, en mi época, no era para nada usual y sin embargo lo viví con total naturalidad. Me acuerdo, teníamos una actividad en el colegio y yo diciendo no puedo ir porque voy al casamiento de mis papás. Entonces para mí eso también fue un muy lindo aprendizaje de vivir las cosas con libertad, con naturalidad, nada, no darle tampoco tanto peso a cada una de las cosas. Y yo creo que eso pudo haber contribuido también a la decisión de mi carrera, de alguna manera de estudiar la carrera de abogacía, más allá que, bueno, como bien sabes, hace unos años pasé al área de recursos humanos, de People, y luego te voy a contar un poco cómo fue mi proceso de reinvención de legales a HR, ¿no? Pero bueno, creo que de chica entendí que no hay una sola versión de las cosas y también me ayudó a entender la importancia de que existan, no sé, regulaciones, políticas, leyes para promover la igualdad, la equidad en una sociedad, ¿no? O sea, de vuelta, quizás para otras generaciones que escuchen digan, ¿no? ¿Cómo va a hablar del tema de volver a casarse? Lo toman con naturalidad, pero en aquella época no era algo, no había igualdad de condiciones para que quienes querían casarse por segunda, tercera, cuarta vez. Y hoy creo que pasa lo mismo, si uno lo ve así, en retrospectiva. Hoy creo que pasa lo mismo con la comunidad LGBT o otras minorías, ¿no? Donde todavía la regulación no acompaña a ese momento en el que estamos viviendo, donde en muchos países en América Latina no existe el matrimonio igualitario o donde no existen licencias por paternidad para padres donde no existen, digamos, licencias por paternidad para padres del mismo género, ¿no? Y acá un punto ligado a eso, el año pasado, junto con la CEO de América Latina, con Fabián, en mi equipo lanzamos en Philips una política para América Latina donde contempla la licencia parental, ¿no? Contempla la licencia para el cuidador primario y secundario. Y la verdad que es un paso importante donde como empresa creo que aportamos a la comunidad para algo que no está, digamos, regulado. Básicamente se consideran que a los padres del mismo género que desean tener hijos puedan tener también su licencia para acompañar ese momento tan importante y tan único. Así que siento que es un pequeño legado que como profesional y como compañía estamos dejando a la comunidad. Acelerando su historia, quería ser diplomática. Y creo que el gran cambio fue cuando paso a la universidad, que fue realmente un choque con la realidad, ¿no? Ahí decido estudiar la carrera de abogacía, inicialmente porque quería ser diplomática. Si bien no llegué a tener una carrera diplomática, creo que
por el tipo de trabajo que en los últimos años he tenido con diferentes culturas y de diferentes países y lugares, tuve la oportunidad de exponerme a eso, ¿no? A conocer y a trabajar con personas de diferentes culturas. Así que empiezo a estudiar la carrera de abogacía y claro, ¿no? Lo que había sido fácil en el colegio, en la universidad fue mucho más de perseverancia y de resiliencia y recuerdo cuando tuve que dar mi último examen eh, para graduarme como abogada, algo que es tradición en Argentina, para aquellos que son argentinos lo van a entender, cuando uno va a dar su último examen, te esperan afuera amigos y familiares para tirarte huevos, harina, ketchup, no sé, de todo, como parte de la celebración. Y bueno, salgo de mi examen final desaprobadísima, y afuera estaban mis padres y una amiga, yo creo que inconscientemente me la veía venir, y les hago seña de que no había aprobado, y me acuerdo que entre abrazos y consuelo, también el pragmatismo de mi madre llamando al catering diciendo hola, sí, para cancelar el pedido que iba a llegar hoy a la noche, porque bueno, había sido un festejo fallido y no había logrado, pero bueno. En cada caída recibe una lección y en cada levantada una victoria del espíritu sobre la adversidad. No es la cantidad de veces que caemos lo que define nuestro carácter, sino la fuerza con la que nos levantamos y seguimos adelante. El verdadero triunfo no está en caminar sin tropezar, sino en encontrar la luz y la esperanza cada vez que nos levantamos de una caída. Así que la pregunta es, ¿cómo manejó ese tropezón? Ese mismo día me acuerdo que le dije a mi amiga, bueno, no, vamos a pasar la página. Me acuerdo que no sé si fuimos a tomar algo con amigas y a decir, bueno, ya por hoy es suficiente, pero para mí, digamos, tropezón no es caída, y en el sentido que me sequé las lágrimas y me puse a estudiar. No había otra, no había mucho más que darle vueltas y pensar, y tenía que sacar fuerzas de donde no las tenía como para dar mi examen, porque si hay algo que tenía claro es que yo me iba a recibir como abogada. Creo que eso me ayudó, el mirar para adelante, no darle tantas vueltas a lo que había sucedido, sí, hacer un poco de introspección, pero bueno, ya entendí dónde había sido el punto, digamos, de error, pasar la página y mirar hacia adelante y poner toda la energía en eso, y bueno, a los pocos meses volví a dar el bendito examen y bueno, finalmente me gradué como abogada. Y hoy puedo decir con mucho orgullo que soy abogada, y más allá de haber logrado el título, creo que logré verme como alguien con resiliencia y perseverancia, y donde más allá de lo que el resto podía decir o opinar, yo iba a seguir para adelante porque tenía muy en claro cuál era mi objetivo. Así que lo viví de esa manera, pero bueno, fue realmente la época de la universidad, donde creo que me enfrenté un poco con el mundo real y con otra versión mía quizás de perseverancia y de resiliencia. Y también me enseñó que digamos, si uno quiere algo, como todo, no siempre todo, como dicen los brasileños, va a dar cierto desde una vez, y muchas veces, y seguramente, no muchas veces, seguramente va a implicar que uno tenga que levantarse y seguir sin saber. En este caso yo sí tenía claro que si seguía estudiando iba a graduarme, pero muchas veces a uno le toca levantarse, seguir sin saber y sin tener la seguridad de que las cosas se van a dar. Y para mí eso es lo maravilloso a veces de la vida o de la vida profesional, donde uno sigue intentando y avanzando sin tener la certeza, pero quizás sí siguiendo la intuición de lo que a uno quiere y a uno lo apasiona, ¿no? Que fue un poco también, quizás más adelante te cuente, fue un poco lo que me pasó cuando decidí cambiar de carrera, ¿no? Lo que empezó como una pasantía de unos pocos meses, terminó en una carrera de más de 20 años en Philips. Entonces, ¿cómo fue ese inicio? Y finalmente pasó a trabajar en Philips como intern en el área de legal regional, y lo que empezó, se suponía que iba a ser una pasantía, un trabajo quizás de un par de años, hoy pasó a ser una carrera profesional de casi
ya 20 años, y de alguna manera me siento como un perro verde, ¿no? Cuando hoy muchos trabajan máximo entre 3 o 5 años en promedio en la misma empresa. Yo llevo 20 años en la misma compañía, pero la realidad es que siento que no es la misma compañía en la que entré. Evolucionó la compañía y con ello también evolucioné yo como profesional, y también pasé por múltiples roles, diferentes países y con diferente contexto interno como también externo. Puedo decirte que nunca me aburro. Siento como si hubiera estado de alguna manera en diferentes empresas. Y eso hace que para mí sea tan entretenido y todavía tenga esa pasión por trabajar en Philips. Te diría que algo que fue clave en mi carrera, que realmente funcionó, fue al momento que entré a Philips, tuve un muy buen mentor que me ayudó muchísimo. Javier fue mi primer jefe en Philips, fue mi jefe por casi 10 años, y es alguien al que siempre voy a estar súper agradecida por su paciencia, dedicación. Pienso en momentos donde las cosas que uno le preguntaba y siempre con mucha paciencia para explicarme y para guiar. Así que creo que diría que algo que funcionó mucho en mi carrera y hasta el día de la fecha es siempre tener un mentor, alguien con lo que puedas ir, digamos, incluso hasta discutiendo temas o haciendo de back and forth. Y otra de las cosas que creo que me ayudó mucho en mi carrera en Philips y en general y a sentir que todavía siempre hay algo nuevo por descubrir, es el tomar riesgos, el tener el coraje y animarse, ¿no?, a tomar diferentes pasos, ya sea diferentes roles, aunque uno no esté 100% preparado, o moverse de país, o moverse de función. Y creo que eso me ayudó muchísimo en mi carrera y se lo debo un poco a la conciencia. Creo que un poco este sentido de no darle demasiado peso a todo me ayudó a veces a no sufrir por todos los cambios o los riesgos que a veces uno puede tomar en su carrera. Obviamente hay momentos que uno se lo replantea y dice, ¿por qué decidí esto? Pero creo que a la larga nada que no tenga solución, y todo es por algo y todo es un aprendizaje, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo, ¿no?, a animarme a tomar riesgos. Pero también creo que, y claro, ahora con un par de años de vuelo, creo que es importante las personas de las que uno se rodea. Y en mi caso, y ahora te voy a contar un poco, en mi caso creo que mi marido fue de gran ayuda para tomar esos riesgos dentro de todo lo que fue mi carrera en los primeros años en Philips. Y el primer ejemplo, me acuerdo, apenas empecé, a los pocos años, surge la posibilidad de hacer un short-term assignment en Holanda, que es donde está la casa matriz de Philips. Y bueno, en aquel momento estaba de novia con mi actual marido y cuento de la posibilidad de hacer un short-term assignment de 6 meses. Y me acuerdo que sin dudarlo me dijo, sí, tenés que ir y aprovechar la experiencia. Y claro, podría haber sido totalmente distinta su respuesta y también otra la historia. Y a veces pienso, bueno, qué suerte, ¿no? A veces qué importante es quién te rodea, ¿no? Por ahí el apoyo también de mis padres, amigas, o en este caso mi marido. Así que, bueno, y ni hablar también del apoyo de mi manager, en aquel momento que me apoyó Javier para hacer este short-term assignment. Así que, bueno, la experiencia en Holanda fue increíble, poder trabajar en casa matriz durante 6 meses, donde realmente entendí. Baruch Spinoza es un holandés, uno de los grandes luminares de la filosofía occidental, que trazó un mapa del alma humano con una precisión y profundidad raramente igualadas. Bajo su lente, el universo se reveló no como una serie de entidades separadas, sino como una única sustancia interconectada, donde lo divino y lo natural se entrelazan inextricablemente. En este vasto cosmos, Spinoza identificó nuestras pasiones como fuerzas que, aunque poderosas, a menudo nos alejan de nuestra verdadera naturaleza y potencial. Y leyéndolo, uno de los aprendizajes esenciales es la idea de que nuestras emociones, cuando se dejan sin controlar, pueden esclavizarnos. Ahora, cuando se entienden y se canalizan adecuadamente, pueden ser una fuente de alegría y realización.
En lugar de ser arrastrados por corrientes emocionales turbulentas, este holandés abogaba por una vida guiada por la razón, una que busque constantemente el entendimiento más profundo. Asimismo, su ética se centra en la aceptación, al reconocer nuestra pequeñez en el vasto tejido del cosmos. En lugar de sentir desesperación, encontramos liberación, pues porque lo que decía es que en ese reconocimiento hay una ruta hacia la verdadera libertad, porque nos quitamos las cadenas de la ignorancia y las pasiones mal dirigidas, nos abrimos a una conexión más profunda con el mundo y con los demás. Finalmente, su obra es una invitación a la autorrealización. Spinoza sugiere que al conocer y aceptar nuestra verdadera naturaleza y el lugar en el universo, no solo encontramos paz, sino también propósito. Su filosofía es un recordatorio constante de que a pesar de la inmensidad del cosmos, cada uno de nosotros tiene un papel único y valioso que desempeñar y que a través de la comprensión y la conexión podemos llegar a una felicidad duradera. Pues me pareció interesante conectarlo, pues está ligado a la historia del país de los tulipanes y interesante ver cómo fue esa experiencia de Pia en Holanda. Bueno, recuerdo llegar a Holanda, primero había intentado aprender el idioma, todo el mundo habla en inglés, así que y por suerte en ese sentido logré comunicarme fácilmente y recuerdo tener contacto con personas de diferentes culturas y verme a mí, tener la capacidad de poder interactuar y manejar temas a nivel, digamos, en ese sentido eran más de toda Europa, estaba haciendo el proyecto, de poder manejar proyectos de diferentes culturas y en otro idioma y en otro país. Y también entender cómo piensan, ¿no? Desde casa matriz y desde dónde toman muchas de las decisiones. Así que tengo ese recuerdo y también tengo el recuerdo de adaptarme culturalmente a otro país, desde manejar, desde pedir cosas o ir al supermercado en otro idioma y no entender ni la mitad de las cosas que compraba en el supermercado. En esa época, fue mucho tiempo atrás, no existían, digamos, los smartphones, los celulares hoy con esos apps para traducir en el momento, así que fue un poco ir con un mapa en papel, así que también fue como un doble desafío que hoy quizás sería distinto de poder movilizarme y integrarme dentro de la sociedad o de la cultura holandesa. Tengo muy lindos recuerdos. ¿Cómo fue su primera expatriación? En mi carrera fue mi primera expatriación, que tampoco no lo estaba buscando. Lo chistoso fue que estaba viajando, tenía que viajar a Centroamérica para una convención de ventas y cuando pido la autorización del viaje, el CFO de aquel momento cuestiona por qué estaba yo sentada en Buenos Aires cuando mi rol era de Centroamérica, Caribe y Andino. Y así fue como surgió este tema de tener que movernos a Panamá. Me acuerdo que llamo a mi marido y le digo la situación y me dice, te espero en Ezeiza, en el aeropuerto con las valijas. Así que fue, a pesar de los miedos y de, digamos, de un traslado y irnos de Argentina, en el 2010 nos fuimos a Panamá y nuevamente lo que iba a ser, 2, 3 años y volvemos, terminó siendo 8 años en Panamá y hoy ya llevamos fuera 13 años viviendo fuera de nuestro país. Y la verdad que Panamá para mí fue en aquel momento algo polémico, porque en ese momento la oficina de Argentina era grande y era muy pujante, y todo el mundo me cuestionaba, pero ¿cómo Panamá? ¿Por qué? Es mucho más chica la organización, y la realidad es que uno nunca sabe lo que el futuro le puede deparar, pero después a los 3 años Panamá pasa a ser el headquarter regional para Philips, proyecto del cual participé y fue algo que recuerdo con mucho cariño, el construir todo el proyecto y el business case para armar el headquarter en Panamá y también hoy, digamos, pasa a ser uno de los hubs globales para determinadas funciones y de soporte con más de 700 colaboradores. Así que Panamá me vio crecer como profesional y también en lo personal como madre. Allí nacieron mis 2 primeros hijos, Felipe y Manuel,
Y también allí tomé el rol regional de Legal y Compliance para América Latina. O sea, para mí el desafío fue tener que suceder a quien había sido mi mentor por 10 años y en ese momento creo que tenía 34 años, pasar a liderar la función y también a liderar a un equipo que habían sido mis pares. Y ese fue para mí, me acuerdo un momento de decir, bueno, sentir que no estaba 100% preparada, pero bueno, seguir andando y también contar con el soporte de colegas, en aquel momento el CEO que estaba para América Latina holandés, y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Tener el apoyo de pares y de colegas en ese nuevo rol. Y como todo, ¿no? Cuando uno asume un nuevo rol, siempre hay como una especie de bautismo con algún momento, contexto importante, y bien me anuncian como la responsable de Legal y Compliance, también anuncian que Philips iba a hacer el divestment de todo, digamos, lo que era iluminación, lighting, con lo cual me tocó, mientras aprendía el nuevo rol, armar 2 equipos, hacer divestment, pero a la vez continuar construyendo, digamos, el área y digamos, de manera innovadora. Así que ya después de casi 3 años y pico, sentía que había cumplido un poco con mis objetivos y que el equipo ya podía andar, digamos, solo, que podían tomar, ¿no? Digamos, las decisiones por sí solos y ser independientes, con lo cual ahí me acuerdo que mi jefe de aquel momento, sabiendo que soy muy inquieta y curiosa, me dice, tengo un rol para vos de M&A, Mergers and Acquisitions, en Boston. Y lo más gracioso es que cuando uno normalmente completa la evaluación de desempeño, qué lugar en el mundo le gustaría trabajar, yo ponía Sudáfrica, Europa, Asia, nunca Estados Unidos, y bueno, surgió Estados Unidos, obviamente tenía que ser así, y allí partimos en el 2017 con 2 hijos, uno de 4 y otro de 10 meses a Boston, y la realidad es que para mí fue un choque no solo climático, sino también cultural, y ese choque fue brutal. Primero, a nivel profesional, fue como volver a nacer, porque M&A se da cuenta como que, no sé, de repente pasaba al área de ingeniería. M&A no tenía nada que ver, la parte de legal, con lo que yo hacía en el día a día, así que tuve que empezar de cero, entender cómo funcionaba toda la dinámica. Y además, después de estar 15 años en América Latina, en la misma organización, pasar a la organización de Estados Unidos implicó tener que sentarme, tener que decir quién soy, qué hacía. Acá iba a las reuniones y llegaba la abogada latina y mujer en un ambiente de M&A que es predominantemente de hombres. Así que para mí fue realmente un aprendizaje de entender primero rápidamente cómo es la cultura americana, porque también uno tiene que entender que, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres, y entender que tenía que rápidamente, digamos, generar ese network, generar mi lugar dentro de la organización. Y ni hablar el tema de inclusión y diversidad, creo que nunca me sentí tan, digamos, tan como parte de ese programa de inclusión y diversidad, donde quizás tenía que explicar cosas de dónde uno viene, explicar las diferencias entre los diferentes países de América Latina y demás. Así que creo que eso fue realmente, si me preguntás, como uno de los momentos más fuertes de mi carrera, de tener que reinventarme, pero de un lugar que quizás no me lo esperaba, por las diferencias culturales, por el desafío que implicaba estar también en el área de manejo, ¿no? Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede aprender, que puede evolucionar con los hacks que compartimos en este episodio, porque juntos vamos a inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento de humanizar América Latina. Y si quieres unirte, si quieres profundizar y estar a la vanguardia, suscríbete al podcast, síguenos en LinkedIn para recibir noticias diarias, suscríbete en nuestra página
hackersdeltalento.com al newsletter Cartas al Talento. Y no te pierdas la oportunidad de marcar la diferencia en este mundo laboral y así transformar la vida de millones de personas. Porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. ¿Aprendizajes culturales? Tuvo varios. Primero, creo que no tiene nada que ver quizás con el género, pero sí cultural. Me acuerdo, en reuniones cuando cada uno se presentaba, fulanito de tal, tengo tal rol y tal cosa. Me acuerdo cuando me presentaba yo que bien corto, ¿no? Piero Giovanni, Counsel de M&A para Philips, punto. Y claro, el resto de mis compañeros era una historia larga y tiene que ver con una cuestión cultural donde realmente te presentás y contás mucho más de vos, ¿no? Creo que desde ese punto de vista la parte de marketing y oratoria de los americanos es súper fuerte y aprendí eso. Entonces ya después soy PIA, llevo tantos años, este es mi tercer assignment internacional, hice mi LLM en Northwestern, en Chicago. O sea, creo que me ayudó a entender y aprender cómo, presentarme desde el punto de vista cultural, la cosa como ellos lo hacían. Otro momento así también teniendo, largas negociaciones de M&A en una de las firmas y parece como un cuento de hace 10.000 años, pero me acuerdo que el baño de mujeres en la otra punta cerca de la recepción de donde estaba la recepción de la firma. Entonces era como que, me sentía un poco sapo de otro pozo. En las negociaciones era la única mujer, la única mujer que podía llegar a ver, a veces podía ser algún asistente, pero no había en la mesa alguien con que yo podía hacer esa conexión, pero de vuelta, por el otro lado disfrutaba un montón de aprender de esa energía masculina y de esas interacciones, con lo cual enseguida también lo tomé como un momento de aprendizaje. Mi rol era abogada para todos los deals o acuerdos de mergers and acquisitions, de M&A, o sea, todo lo que era las adquisiciones, minority investments, todo lo que tenía que ver con el área de M&A, yo era la responsable a nivel legal para apoyar al equipo. Con lo cual era un equipo, multidisciplinario, yo era la única abogada en la mesa, después estaba el director de M&A, el de estrategia, el de business development, y entre ese grupo multifuncional trabajábamos tomando las decisiones o asesorando a la compañía para la adquisición o inversión en compañías. Y tuve porque también esto fue un aprendizaje, ¿no? De levantar la mano y decirle a mi jefe, próxima adquisición pública, quiero ser parte y tener la experiencia, y así fue como pude trabajar en la última adquisición pública de Philips, que fue la de Biotelemetry, de 2.8 billones, y para mí fue también una súper experiencia de entender cómo funciona esa parte, ¿no? de la compañía, ¿no? Y donde las decisiones que se toman y los líderes globales, cuál es la visión de ellos a la hora de decidir dónde invertir a futuro y dónde quieren poner el foco estratégicamente para crecer como compañía. Estando, ya haciendo M&A, también empiezo a involucrarme con todo el grupo de Inclusion and Diversity de la función a nivel global, de legales, pero también de North America, y empiezo desde el basement de mi casa, no olvido más, a replantearme un poco qué quería. Ya había, tenía una carrera súper interesante, pero me replanteé y dije, ¿qué quiero yo ahora en adelante, ¿no? Mirando hacia el futuro. Y fue un proceso donde incluso hice coaching para reconfirmar si realmente iba por ahí, y entendí que lo que quería era estar en el área de people, desde el lado estratégico, ¿no? Cómo acompañar al negocio, pero desde el lado estratégico de la gente, de toda y de la cultura también de la compañía. ¿Cómo fue conectándose con talento humano? Las situaciones que me llevaron a entenderlo es, por un lado, veía que siempre me inclinaba a participar en proyectos que tenían que ver con cambio cultural de la compañía o de la función. Por ejemplo, hicimos un proyecto
con el área de legales de seguridad psicológica y cómo trabajar ese cambio cultural dentro de la función, y también la parte de inclusión y diversidad, armando todo un programa a nivel global de inclusión y diversidad para la función. Eso me empezó como a generar dudas, y también me acuerdo, acá mezclando un poco de temas, hablando con un anterior CEO para América Latina, que me dijo, vos deberías hacer en algún momento de tu carrera recursos humanos. Y quedó ahí. Pero eso fue, te diría, antes de irme a Boston, que tuve esa conversación con él y lo dejé pasar. Y después empecé a prestar atención también en los últimos años, donde yo ponía el foco, la energía y la pasión, sumado a que, bueno, hice estas sesiones de coaching, de passion test, donde realmente identifiqué qué cosas eran las que a mí me apasionaban más. Y entonces, claro, por un lado buenísimo porque ya sabía lo que quería, pero por el otro lado dije, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Es como la papa caliente, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque ya sé lo que quiero. Y entonces tomé, quizás para resumirlo, ¿no? Fue mucho más largo todo el proceso, dos acciones. Uno, decidí estudiar, así que empecé a estudiar tenía en ese momento cerca de mi casa Harvard, y empecé a hablar con colegas, y una de ellas fue Fabia, actual CEO para América Latina de Philips, pero en ese momento ya no estaba en ese rol, y le cuento de un poco dónde quería virar mi carrera, y bueno, y ahí quedó esa conversación. Y bueno, casi 2 años después me llama, ella ya en el rol de CEO para América Latina, y me dice, tengo este rol, ¿te interesa participar en el proceso? Obvio que sí, y bueno, participé del proceso, y hoy estoy hace ya casi 2 años y medio en el rol de Head de HR para América Latina, desde Panamá, súper contenta con este cambio. Creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida profesional. Hace un LLM, un máster como el MBA de los abogados, en temas legales en Northwestern University, que le permitió entender el mundo de abogacía de Estados Unidos, y comienza a arrancar el giro de carrera. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Bueno, apenas arranco en el rol como Head de HR para América Latina, digamos, para mí fue incluso más fácil que el mundo de M&A. Creo que todos los pasos anteriores me ayudaron a poder tomar el rol hoy de HR. Llevo muchos años en la compañía, con lo cual creo que eso, el conocer el negocio, me ayudó mucho a la hora de empezar en este rol. Y después la humildad y la curiosidad y el preguntar sin importar quizás el qué dirán, pero para mí estaba claro que tenía que aprender lo más rápido posible muchas de las cosas que quizás no tenía como parte de mi background, del área de people, ¿no? Del área de HR. Así que creo que también el hecho de tener un buddy durante los primeros 6 meses dentro del área de recursos humanos me ayudó. Ella fue, digamos, si bien estaba en Asia Pacífico y coordinar con el uso horario era un desafío, pero de cualquier manera fue alguien que me ayudó mucho, ¿no? A entender el mundo quizás más global de recursos humanos. Y lo otro que creo que es súper importante en el rol, la comunicación. O sea, creo que en ese sentido el ser clara y alinear expectativas con cada uno de los líderes me ayudó mucho a manejar todo el primer año y el periodo de transición para poder yo fortalecerme en el rol, y tras tanto también ir manejando con cada uno de los líderes las expectativas. Algo que creo que de mi lado aportó es tener una visión distinta, quizás un punto de vista bastante pragmático, pero también creo en el sentido de la energía, ¿no? O sea, tener una energía donde creo que, digamos, el hecho de que me encanta trabajar en equipo y con mi equipo ha llevado que, de alguna manera, espero, ¿no? Haberles contagiado un poco la energía, y la realidad es que hoy, digamos, el NPS de recursos humanos es súper alto comparado con hace unos años. Así que creo que fue un excelente trabajo y demostración de que lo que estamos haciendo está funcionando. Y si vos me preguntás qué es lo que estamos haciendo
distinto hoy, creo que es, número uno, estar muy cerca del negocio, tener, digamos, contacto, conocimiento, entender cuáles son los puntos o los desafíos que el negocio está teniendo, y con el equipo, digamos, fue una decisión hace 2 años de cómo participar. Con el equipo fue una decisión hace 2 años de cómo participar más cercamente, digamos, de manera más cerca con el negocio. Comunicación, de vuelta, creo que todo el plan de comunicación que armamos de recursos humanos ha tenido un gran impacto de activar un montón de herramientas de desarrollo de carrera. Para mí ese tema es súper importante y es uno de los pilares o focos del área de People, ¿no? Cómo nosotros y los líderes apoyan el desarrollo de carrera con entrenamientos, idiomas, pero también con diálogos. Es tan simple a veces como el diálogo que el manager tiene con cada uno de los miembros de su equipo. Y después, el tema de diversidad e inclusión, para mí es un punto clave que creo que tiene que ver con el desarrollo de políticas, pero también de educación para crecer como seres humanos y para crecer como compañía, y también devolverle a la comunidad en la que nosotros estamos. En el vibrante 2023, el mercado laboral se reconfigura bajo el peso de 2 titanes: la desigualdad económica y la evolución tecnológica. Las naciones ricas y las emergentes viven realidades paralelas. Y hay algo claro: el futuro del empleo se entrelaza con la adopción de la tecnología. Según datos del Foro Económico Mundial, mientras algunas empresas en economías avanzadas exploran los horizontes de la inteligencia artificial y la digitalización, en países como Brasil, más de 1 millón de personas renuevan sus destrezas gracias a plataformas de aprendizaje. La transformación digital se expande como un incendio. 86% de las empresas planean integrar plataformas y aplicaciones digitales en sus operaciones, y el e-commerce se convierte en el pan de cada día. Pero al mirar estas cifras, hay una reflexión profunda, que es que mientras la automatización y la digitalización avanzan, redefiniendo roles y tareas, ¿qué lugar ocupará el humano en esta danza del mañana? Porque el desafío no es solo adaptar tecnologías, es también el reskilling, adaptar nuestras habilidades al mundo que cambia a nuestro alrededor. Haciendo un momento de introspección para todos, para trabajadores, para empleadores, para educadores, estamos en una intersección bien interesante de tecnología y humanidad. Y la pregunta es cómo moldearemos un futuro en el que no solo coexistamos con la tecnología, sino que también prosperemos junto a ella. Y la clave podría estar en una fusión armónica entre máquina y ser humano. La tecnología amplifica nuestras capacidades y nosotros aportamos al toque humano insustituible. Pues uno de los programas que está impulsando esta Argentina es el Reskilling. Un programa que la verdad que es un esfuerzo titánico de varios miembros de mi equipo y del área de Informatics. Un programa de reskilling para gente que no tenía nada que ver con el área de software, y cómo los íbamos acompañando, cómo los vamos acompañando para que se vayan entrenando en su, digamos, de manera personal, se vayan entrenando para poder pasar de un área, como por ejemplo, gente que estaba en el área de consumo, para pasar a trabajar en el área de informática. Y hay, digamos, todo un programa interno de entrenamiento para hacer ese reskilling, por ejemplo. Y eso es algo que la realidad creo que tiene un impacto enorme y que habla de que, digamos, así como la compañía cambia y transiciona a diferentes momentos, los empleados también podemos movernos de un lado al otro. Y después, como con respecto a lo que me decías del upskilling, implica primero empezar con, que me apasiona el tema, es empezar con una especie, digamos, con un assessment, entender dónde están los capabilities, las capacidades de las personas que están en una determinada área, y hacerlo, digamos, de manera consciente y no, digamos, tirarle un tsunami de entrenamientos o de capacitaciones a los equipos sin entender realmente dónde está esa brecha, dónde está esa área de, digamos, para seguir creciendo en un siguiente rol o nivel. Otra de las cosas que estamos haciendo como parte del upskilling, todo un plan de desarrollo que tienen que tener los líderes con sus colaboradores, donde de alguna manera se tiene la conversación, pero también se mapea, ¿no? En qué proyectos o qué
assignments, tareas voy a tener internamente para poder desarrollarme en esa área que quiero lograr, qué entrenamientos, qué cursos y qué proyectos voy a trabajar para ir desarrollándome en esa área. O sea que hay diferentes herramientas, pero como todo nace y empieza también con cada uno de nosotros como líderes de nuestros equipos y la intención genuina de querer que la gente del equipo pueda desarrollarse y crecer. Y esa es una herramienta de lo que llamamos IDP, que hace ya un par de años estamos trabajando junto con cada uno de los líderes, y hoy muchos de nuestros colaboradores agradecen tener esta herramienta también, que de alguna manera dispara ese diálogo, ¿no?, con sus managers. El reto es conectar la necesidad con el pool de talento, y hay un actor clave. Dos cosas. Creo que hay mucha gente que sí quiere tener la posibilidad de esos cambios de roles. Que pasa que a veces, dependiendo un poco también dónde estén en ese momento de su carrera, a veces quieren de un día para el otro hacer ese cambio, y el cambio toma un tiempo y una preparación, ¿no? Hay que estar listos para cuando la oportunidad se presente, y eso es donde los estamos apoyando. Pero sí, también hay gente que no tiene esa mentalidad y ese espíritu de cambio, y ahí mucho tiene que ver con, de vuelta, conversaciones, y el rol del líder cada vez siempre fue importante, pero desde este ángulo creo que el rol del líder es súper importante de entender que el mundo es así, lo único constante es el cambio, y si no te gusta, bueno, va a ser un challenge, no solo dentro, creo, de la compañía, sino en general en el mundo. Si uno no ve más allá, el mundo está en constante cambio. Entonces, ¿cómo acompañamos? Mucho con, digamos, de vuelta, entrenamientos, charlas de seguridad psicológica, de que la gente se anime a levantar la mano, a hablar, porque hay veces que incluso puede ser por un mal entendimiento de ese colaborador, pero también de escuchar, ¿no? Súper importante. Por supuesto que no todo el mundo está preparado para cambiar de roles, y quizás no necesariamente una compañía necesita que todo el mundo cambie de rol todo el tiempo, ¿no? Pero lo importante para mí es aquellos que sí estén decididos en hacer ese cambio, que tengan el apoyo de sus líderes y del área de people para acompañarlos en esa transición también. Y también entender que es una decisión personal, ¿no? Esa parte, ese ejercicio de autorreflexión, y entender que uno quiere el cambio, corre y pasa primero por uno mismo, ¿no? Y una vez sociabilizado como un poco me pasó a mí cuando lo empecé a sociabilizar con otros colegas, bueno, ahí empieza, digamos, eventualmente a traccionar. Pero sí, es difícil, quizás yo tengo el feeling o el sentimiento que quizás hoy el hecho de que en la organización vean líderes, como en mi caso, o digamos, de vuelta, nuestra country manager en Brasil y en el área de legales, nuestro commercial leader de Brasil viene del área de finanzas. Entonces, creo que la compañía, digamos, el ejemplo habla por sí solo, ¿no? El hecho de tener diferentes líderes en América Latina que pasaron de un rol al otro, demuestra al resto de la organización que se puede, que es parte, y que a la medida que uno lo quiera, realmente la compañía va a apoyar para que eso en algún momento suceda. ¿Se acuerdan cómo inició el episodio? Pues así están apoyando los temas de diversidad, equidad e inclusión. El área de diversidad e inclusión es algo que de vuelta, que es parte de mucho de voluntariado dentro de la organización, y para mí, de vuelta, creo que viniendo como te contaba al inicio, de una familia donde, qué sé yo, en su momento mi padre divorciado y con otro background, entendí la importancia de acompañar a las minorías. ¿Qué cosas hemos hecho en Philips del área de inclusión y diversidad? El tema de una nueva política de cuidado parental, que básicamente es una política que contempla la licencia por paternidad para padres del mismo género. Creo que es un mensaje bastante
fuerte para dentro de la organización, para nuestros colaboradores, de que entiendan que los estamos apoyando, aquellos que deseen tener hijos dentro de una pareja del mismo género, pero también un poco hacia afuera, ¿no? Para que los diferentes países entiendan que se tienen que ayornar y que esto es algo que tienen que acompañar. De la misma manera, por ejemplo, hay algunos países que no, el seguro de salud, aunque no lo puedas creer, no incluye a parejas del mismo género. Entonces, ahí también hicimos toda una revisión y un programa, y en determinados países hablamos con el seguro para que por favor agreguen y contemplen a parejas del mismo género de nuestros colaboradores en el seguro de salud. Eso por un lado. Y después mucho enfoque también en charlas sobre el rol de la mujer. Hay países donde culturalmente todavía las mujeres son mucho más machistas, debo decir, y también, digamos, se hace difícil, sobre todo después de la pandemia, donde muchas mujeres, creo que el porcentaje de mujeres que renunciaron durante la pandemia fue mayor. Entonces, acompañamos a las mujeres de decir, bueno, si realmente la decisión de una mujer es seguir creciendo en su carrera profesional, apoyarla con ejemplos de vida de cómo sí se puede un poco con todo, y que no tengan temor a seguir creciendo. Y lo mismo con nuestros líderes que apoyan como aliados, que también son parte de estas charlas, ¿no? No es solo de mujer a mujer, sino también líderes que apoyan como aliados para que las mujeres puedan seguir creciendo dentro de la organización. Diría que en la parte de mujeres, eso fue un pilar importante. Seguimos trabajando con mentorías para mujeres en el desarrollo de su carrera. La parte de la comunidad LGBT, de estas políticas que lanzamos, del cuidado parental o de licencia durante paternity leave, y después también trabajando en la parte de jóvenes profesionales y lo que serían pasantes, donde focalizamos en 2 países para incluir, digamos, personas dentro de las prácticas de pasantías, quizás de menores recursos, como para que también darles oportunidades, incluirlos en nuestro programa de pasantías y apoyarlos también con idiomas, porque normalmente por ahí en estos casos no tienen, digamos, la posibilidad de aprender el inglés, entonces también los apoyamos con eso. Y por último, el año pasado hicimos un acuerdo con la Asociación Trans en Panamá y también dándole oportunidades para que trabajen junto con nuestra organización, y ya tenemos varios colaboradores de la Asociación Trans trabajando con nosotros, donde la verdad que el aprendizaje es ida y vuelta, porque tenemos mucho que aprender también nosotros como organización, y la realidad es que el aporte que cada uno de estos colaboradores ha traído a la compañía ha sido fundamental. ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región, con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación, Talento Humano para Todos. Programa online en vivo, único en su tipo, creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina, aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, vienen 4 razones. 1. Aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano, porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos, sobre el poder de la cultura organizacional,
change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulse el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackersdeltalento.com. Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados. Así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca. Porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos y un libro. A ver, el mejor consejo que me han dado, en realidad lo que más recuerdo es el mejor libro y consejo que me han dado, que fue alguien también colombiano, un colega colombiano que hace muchos años estábamos haciendo mentoría, era viceversa, ¿no? Mentoría entre los dos, y me recomendó el libro de los 4 cuervos. Y todavía el día de hoy me lo acuerdo y inconscientemente lo repito cuando tengo discusiones con gente de mi equipo o con colegas, ¿no? De no suponer, ¿no? El tema de no tomarse nada personal, honrar tus palabras y hacer siempre lo mejor de uno. Pero sobre todo el que siempre, digamos, repito, es no tomarme las cosas personales o no suponer. Ese fue, creo que uno de los mejores consejos y libros que Juan Carlos, pero me ha recomendado y creo que fue uno de los mejores consejos que me han dado. Y otro, digamos, más que consejo, también libro que todavía cada tanto lo busco y lo recuerdo, es uno que se llama Power, de Jeffrey Pfeffer, donde explica todas las dinámicas y diferentes perspectivas y aristas del poder y arranca diciendo, ¿no? A veces que el mundo no es un lugar justo, pero que a veces entendiendo un poco cuáles son las diferentes dinámicas dentro de una organización uno, digamos, comienza a entenderlo. Y después, por último, ¿qué consejos he dado? Un poco relacionado también con los consejos que recibí, pero para mí es fundamental el no saltar en conclusiones o no juzgar antes de tiempo. Eso lo aprendí y lo repito también con colegas o con mi equipo, de realmente no juzgar antes de tiempo y escuchar los dos lados de la moneda, ¿no? Y creo que en el área de people es fundamental, creo que en cualquier área y más en roles de liderazgo es fundamental no juzgar antes de tiempo, pero en el área de people considero que es aún mucho más importante. Y el otro consejo que sigo dando es que cuando a veces me preguntan es que se animen a tomar riesgos porque, digamos, o animarse al cambio, sobre todo porque, digamos, creo que lo único constante es el cambio y en realidad son oportunidades de aprendizaje. Quizás uno lo dice por la experiencia propia, pero para mí fue, ¿no? Digamos, una de las mejores cosas el haberme animado a diferentes cambios, si bien cada vez que uno toma ese tipo de decisiones siempre hay momentos duros, pero a la larga siempre uno los recuerda con mucho, con mucho cariño. Pía tiene una historia de vida que motiva, un camino laboral diferente. Y acá vienen mis 3 hacks. 1. Debemos masificar los programas de upskilling y reskilling. 2. Aprender a levantarse es una competencia clave para la evolución en la carrera y para la vida. Y 3. Entender las culturas es un disparador para avanzar más rápido en la carrera. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.